Le voy a quitar Segunda opinión. presentar por un momento. Le voy a quitar segunda opinión. Presentar por un momento. Le voy a quitar. Ya estamos aquí. Mi querido Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, feliz año. Aquí viendo los avatares de Omicron, cómo está, Ay, María, qué cosa, cómo qué estoy cosas. alrededor, ¿no? Sí. Pues déjame saludar aquí a las personas que van llegando, ya estamos conectados, ya estamos transmitiendo a TikTok. Bienvenidos, Jekis, Marjorie, Lidia, bienvenidos. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Yuli, ¿de dónde nos saluda? Estamos transmitiendo desde Segunda Opinión, .b de Víctor M. de Marín, es una plataforma dedicada, una cuenta dedicada a la salud física, emocional, psicológica, reproductiva, sexual. Es parte de una plataforma educativa internacional. Tenemos presencia en todas las redes sociales. Nos pueden ver en Facebook, Instagram, YouTube también. Y hoy tenemos el gusto nuevamente, el honor de tener con nosotros a nuestro buen amigo, el doctor Adolfo Hernández Garduño. Ya salió la primera fan aquí, Adolfo. Híjole, se me hace difícil. Voy a tener que cerrar aquí con las rejas. Sí, está bien. Qué gusto ver de nuevo al doctor Adolfo. Ya lo extrañaba. Yuli, hoy hablará no, de... Oye, pero no te pongas celoso, ¿eh? No, Nada más, por favor. yo no. Por favor, exacto. Yo respeto. Exacto, Víctor. Yuli, hoy hablar de ginecología. No, Yuli, ahorita vamos a platicar sobre COVID, actualidades en COVID. Bueno, si quieres, yo te dejo toda la palabra y yo No, ahorita no. ahora sí que me pongo a escucharte. Carolina, lo extrañé. ¡Ay! Cari, ¿cómo está? Muy bienvenida. Buenas noches, Guadalupe. No, te digo que no te pongas celoso. Todo en orden. Araceli, buenas noches, ¿cómo está? El doctor Marín sigue siendo el doctor más guapo del universo universal. ¿Ves cómo compensa? Luego no. Coincido, ¿ves? Sí, exacto. Así de inteligentes estas mujeres. Claro. Adolfo, pues nuevamente muy bienvenido, muchas gracias, qué bueno que estás por aquí. Cuéntales por favorcito a la audiencia de ti, de tu trayectoria académica, profesional. Mira que es una amiga de Colombia que se une y se llama Maléfica. Yo nunca había conocido una mujer maléfica. ¿No? No, okay. Había conocido 2 o 3. Nada más, pero una no. Cuéntanos de ti, por favorcito, Adolfo, Okay. para que te conozcan las amigas. Médico, pediatra, una maestría en ciencias, un doctorado en salud pública con enfoque en epidemiología, 21 años de carrera hospitalaria, un hospital grande, pequeño, de lo que sería el Ministerio de Salud en México, de pobremente 1,000 camas y 8,000 nacimientos al año, ¿no? Diferentes posiciones en ese departamento, en cuidados intensivos de recién nacidos, neonatología, ¿no? En investigación clínica, y después me fui a una posición al gobierno federal, a la segunda autoridad sanitaria. Ahí fui el director general adjunto de priorización del Consejo de Salubridad General. Después decidí incursionar en el ámbito farmacéutico, en compañías como Shire, como Janssen, AbbVie, Pfizer, Alexion, en diferentes posiciones, desde director médico hasta director general. En algún momento trabajé con un distribuidor que tenía mucha presencia en México, que decidió no seguir haciendo estas relaciones, y pues desde hace 2 años dedicado a temas de consultoría, y con la pandemia pues desempolvé mi doctorado, mi diploma de doctor en salud pública en epidemiología, y heme aquí hablando de cuestiones particulares, específicamente COVID. Muy bien. Muchísimas gracias por todo esto. Por eso les digo que es un honor tener una persona con esta trayectoria. Nos saludan desde Perú. Buenas noches, Flor. Maléfica, tiempos sin vernos. José Castañeda desde Guatemala. Un saludo a 2 grandes profesionales. Sol Xochipa, bienvenida, ¿cómo están? Saludos también desde Perú. Carolina, viene de muy buen humor, le fue muy bien de vacaciones. Se refiere a ti, porque yo vacaciones no he tenido. Sí, claro. ¿Verdad? Vacaciones Claro. en casa. No, pero pues, cambiaste de la sala a la recámara de la Sí, cocina, ¿no? Y al centro de lavado. Sí, y me quedan 2 días nada más de vacaciones. Sí. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, no lloremos. ¿No? Me gustaría saber qué hacer de la hipertensión pulmonar. Ay, es un tema complicado. Yo en particular no le puedo orientar. Ahorita le preguntamos al doctor. La pandemia lo hizo desempolvar su doctorado. Ay, wow, dice Carolina.
Peri, Ofelia, mire, ¿cómo se llama? Julie, síganos, en unos días vamos a tener aquí un cardiólogo, espero que le pueda ayudar mejor. Buenas noches, doctor. Y si no, buscamos un invitado por ahí Sí. que hay uno muy bueno en el Instituto Nacional de Cardiología, Perfecto. ¿no? Que sabe mucho de hipertensión pulmonar, ¿no? Sí, porque no es un tema sencillo y además es un tema bastante raro. Dice Liz Paola, ¿qué vacuna es buena para los niños contra el COVID? Bueno, pues empezamos a la hora que tú gustes. Pues si quieres, vamos, ahora sí que vamos proyectando, ¿no? Listo. Y la última vez habíamos empezado hablando de Omicron y bueno, antes de entrar a Omicron, quisiera mostrarles esta fotografía que es del 13 de diciembre y esta fue ahora sí que la charla de cierre antes de tomar un receso y en ese entonces hablábamos de que había 270 millones de casos, poco más de 270 millones y había un total de muertes reportadas de más de 5.3 millones con 8,000 millones de vacunas aplicadas, más de 8,000. Y este era el escenario. Por favor, vean este pequeño número de 270 millones, porque exactamente en menos de un mes, vean cuánto ha crecido. Han aumentado casi 40 millones de casos. Y esto se dice muy fácil y es realmente, ustedes están viendo la gráfica del lado izquierdo como el número de casos de que estaban las primera, la segunda, la tercera ola. Esta es la cuarta ola que está pasando en el mundo, ¿no? Y vean cómo de manera importante y exponencial se han disparado los casos. Vamos a ver más adelante porque a veces me concentro en México y hoy prometo mostrar una película un poquito más general, pero podemos estar viendo realmente, insisto mucho de ver esta gráfica roja porque es donde podemos ver el incremento de casos y voy a entrar de lleno. ¿Qué está ocasionando este pico tan impresionante? La variante Omicron, esta variante que fue descrita el 24 de noviembre y ya el 26, 2 días después, la OMS la declaraba una variante de preocupación. Y la variante de preocupación era porque tenía una gran cantidad de mutaciones, cerca de 25 mutaciones en el cambio de la estructura, ¿no? Y entonces aquí decían al menos 10, pero la verdad son mucho más, ¿no? Y aquí el tema que nosotros nos preocupaba desde el punto de vista epidemiológico es un mayor riesgo de reinfección en gente que ya había tenido enfermedad y en gente que ya estaba vacunada. Entonces, empezaron los casos básicamente en el continente africano, pero rápidamente se extendieron y eso fue lo que empezó a preocupar. ¿Cómo surge esto? Y esto nada más para tener un escenario de, aquí están todas las variantes más importantes. Está la variante alfa, que fue la primera que se escribió, la beta, la gamma, las deltas, que hay varios subtipos de deltas, y aquí estamos con Omicron. Y lo importante es que tienen orígenes muy diferentes. Eso es algo importante desde el punto de vista de la cuestión de biología molecular. Entonces, no olviden estos colores porque vamos a empezar a ver estos colores en otras gráficas para ir identificando qué sucede. Entonces, el primer dato que les quiero mostrar es, en México hay un consorcio mexicano que hace vigilancia genómica y está vigilando en el caso particular de el virus de SARS-CoV-2, coronavirus, está viendo cómo se presentan en toda la República y por regiones centro-sur, sur y sureste, pero me voy a enfocar en esta gráfica de la República Mexicana, cómo realmente hasta finales de años lo que predominaba eran las variantes Delta. Y este pequeño color que se ve rojo intenso es lo que empezamos a tener realmente ya de la presencia de la variante Omicron y vean cómo en muy poco tiempo está tomando realmente un realce, e incluso en la región centro-sur, y centro-sur es la Ciudad de México, el Estado de México y alrededores, como rápidamente está posicionada, pero cuando yo me pongo a ver regiones sures o regiones surestes, la verdad es que no hay mucho cambio. Pero como siempre me reclaman indirectamente de que yo solamente hablo de México, pues ahora les quiero mostrar un poco qué pasa en Colombia. Y aquí, por razones particulares, me va a agradecer el doctor Víctor Barín que hable de Colombia, porque aquí estamos viendo este color tenue, son las variantes Delta y cómo rápidamente a final de año y lo que llevamos empezó a tener ya la presencia importante de la variante Omicron. Eso quiere decir que la variante Omicron está ya en el continente y está bien plantada, ¿no?
Y este es un dato muy, muy curioso que ese es el reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos, pero por favor, es el dato importante, vean, para los picos que teníamos, esto es para cuando termine el año y empieza 2021, empieza 2022, como en Estados Unidos se disparan de manera importante los casos. Empezamos a tener cifras en un momento de casos de 125,000 casos con una población importante vacunada. Hoy en día se están reportando en Estados Unidos más de 1 millón de casos al día. Y esto es algo importante porque incluso estamos teniendo problemas. Hoy al mediodía tengo una charla con algunos otros colaboradores que incluso no hay pruebas en Estados Unidos. Algo que puede sonar sorprendente. Sí, sí lo es. No hay suficientes pruebas para hacerlo. ¿Cuál es, por lo menos, la buena noticia? Es que el número de hospitalizaciones es menor y el número de muertes también. Entonces, esto tiene una connotación importante y esto para algunos ha dado un ejemplo importante de, bueno, es una variante menos agresiva, es una variante menos severa, que lo que nos están diciendo los expertos es que está afectando más las vías aéreas superiores, la garganta, por ejemplo, pero a diferencia de la variante Delta, está teniendo menos afectación pulmonar, o la Delta, la Beta o la Alfa, ¿no? Que tenían mucho más afectación pulmonar. Esta variante tiene menos afectación pulmonar y por lo tanto lo que estamos encontrando son cuadros menos severos. Y eso se refleja en hospitalizaciones y en muertes, pero hay un dato que no podemos dejar pasar y ya lo estamos volviendo a ver en diferentes niveles. Mucha gente contagiada, mucha gente aislada, cadenas de producción limitadas, menos gente en las escuelas como profesores, ¿no? Menos gente en los trabajos, menos gente de personal de salud en los hospitales atendiendo. Y entonces eso es un problema serio que está afectando los diferentes, a nivel social y a nivel económico, y en todos los países se está afectando realmente esta variante. Entonces, bajo ese escenario también CDC en días pasados hizo cambios en el tema de aislamiento para muchos países, en el caso particular de México, y las primeras recomendaciones de CDC es que teníamos que tener al menos un aislamiento de 10 días. En México se iba a 14 días. Y en el caso particular del aislamiento, cuando yo tengo eh, una prueba positiva para COVID, sin importar el estatus de vacunación, lo que recomienda actualmente CDC es que del día 1 al 5 se quede uno en casa y del día 6 al día 10, si no hay síntomas, ¿no? O los síntomas van mejorando, hay posibilidades ya de salir, pero con uso de cubrebocas. Y ahorita vamos a tocar el tema de cubrebocas. Entonces, a diferencia del el aislamiento que era de 10 a 14 días en recomendaciones previas, en Estados Unidos, y eso es por favor solamente en Estados Unidos, hay una recomendación de que el aislamiento puede ser mucho más corto. Ahora, si yo estuve expuesto a alguien con COVID y está vacunado incluso con refuerzo, hay que estar tomando la temperatura y el día 5 se recomienda que se tome una prueba, ¿no? Y si esa prueba, dependiendo del resultado, ¿no? Si la prueba sale positiva, hay que mantener en casa, hay que estar hasta el día 10 y después del día 10, en un momento dado, empezar a salir, pero con cubrebocas. Y si yo estuve expuesto a alguien con COVID y no estás vacunado o tienes periodos de vacunación mayores a 6 meses con vacuna de Pfizer, Moderna e incluso AstraZeneca, o vacunado con más de 2 meses con vacuna de Janssen, lo que hay que hacer es día 1 quedarse en casa, nuevamente, el día 5 hacer la prueba y el mismo esquema que teníamos del cuadro anterior, el día 10 empezar a poder salir con el uso de cubrebocas. Este esquema lo que está buscando es esta infección es mucho menos grave, por lo tanto podemos tener un poco más desde la perspectiva de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos de flexibilidad en la salida y eso podría permitir que hubiese menos manejo de aislamiento en casa. Discusiones a favor, discusiones en contra, pero esto es lo que hoy está recomendando. Y aquí el tema que empieza a ver son, oye, ¿qué hacemos con las pruebas, no? Y antes de entrar a las pruebas. Permíteme tantitito, perdón, Sí, Adolfo, que tengo aquí ya muchos comentarios y preguntas, ya se me juntó aquí. Dice, hola, ¿me puedo infectar nuevamente por Omicron aún cuando acabo de pasar una infección por COVID? tenemos gente que ya tiene 3 cuadros infecciosos presentes, incluso vacunados. Entonces, Perfecto. el hecho de que yo les decía que es una variante que puede causar reinfección,
Es un tema que se puede dar y estamos viendo que es un tema que hoy está prevaleciendo y Estados Unidos es un buen ejemplo. Estamos teniendo gente vacunada, gente que ya tiene refuerzo, el booster famoso, y gente que está teniendo Omicron. Entonces, el hecho de estar vacunado, nuevamente lo hemos dicho todo el tiempo, no exime que uno pueda contagiarse con una variante que voy a regresar al tema de la contagiosidad de coronavirus. Cuando teníamos la variante alfa, decíamos que esta variante, si yo estaba enfermo, podía contagiar a 2 personas. Cuando pasamos a la variante delta se dijo que esta variante podía contagiar entre 6 a 9 personas. Entonces era un contagio moderado. Esta variante, nada más para que tengan referencia, las variantes más agresivas de mayor contagiosidad virales, las infecciones virales más contagiosas son sarampión, que una persona con sarampión puede contagiar a 15 personas. En el caso de la variante Omicron, se dice que una persona puede contagiar a 20 personas. Es altamente contagioso. El otro aspecto importante que antes hablábamos era la sana distancia, el estar en espacios cerrados, el estar por más de 10 minutos sin cubrebocas. Estos esquemas también ya se rompieron. Con que un agente estornude en un pasillo y yo pase por ese pasillo después y no tenga protección en espacios abiertos, me puedo contagiar. Entonces, es una variante muy contagiosa. Entonces, sí me puedo volver a contagiar a pesar de estar vacunado y a pesar de haber tenido infecciones previas. Perfecto. Nos pregunta alguien que si GA13931, que si se puede vacunar con alergia a la penicilina y diclofenaco. No tiene ninguno de estos dos componentes las vacunas. Por lo tanto, lo que se recomienda es que de todos modos por el antecedente de alergia lo consulte con su médico para que pueda tener una definición y bajo ese escenario pueda hacerlo, pero en términos generales, la única contraindicación que tenemos es gente que tiene alergias importantes, por eso hay que valorar el nivel de alergia, ¿no? Y la otra es que haya alergia a alguno de los componentes de la vacuna. Perfecto. Nada más datos importantes, ninguno de los dos productos que mencionas lo contienen las vacunas. Excelente. Gracias. Nos saluda Mariana, nos saluda Texas. Nos pregunta Betty, nos dice algo de una vacuna, pero no sé a qué condición se refiere. Betty, anótenmela por favorcito. Nos ¿De qué? pregunta Betty que qué tan peligrosa es la variante. Supongo que se refiere a la... Pues, si vemos como peligrosidad de cuadros graves, en términos generales causa infecciones menos severas. Pero si vemos por el nivel de contagiosidad cuánta gente se puede ver contagiada, pues al final el mismo director de la OMS está diciendo no tomemos a la ligera esta variante, ¿no? Por el número de casos. Muy bien. ¿Cómo proteger a los niños menores de 5 años que no están vacunados? Vamos a tener una diapositiva un poquito particular porque hay que regresar a medidas básicas, back to the basic. Entonces vamos a regresar ahí, o sea que lo dejo en el tintero para responderlo más adelante. Perfecto. Y así no se vaya de la sesión. No se vayan, ahorita se los contestamos. Bueno, ahorita se los conteste, doctor. ¿Se irá a terminar alguna vez esto? La pregunta que yo les hago es, ¿la influenza se ha terminado? No, pues no. Llegó para quedarse. Coronavirus llegó para quedarse. Entonces es una infección viral que queremos pasar de la parte pandémica a la parte endémica. Lo platicaba en la última sesión, donde hay muchos casos en muchos lados del mundo, hay muchas muertes, casos inesperados, a pasar en un control de casos controlados, casos que se presentan de manera periódica dependiendo de los periodos estacionales y muertes controladas. Mucha gente dice incluso que Omicron es como la preparación de esta adaptación del virus, que está siendo menos agresivo, aunque es mucho más contagioso, pero están viendo de alguna manera como que el escenario del proceso del virus de irse adaptando al hospedero, en este caso al humano, para que finalmente se pueda quedar como la gripe, que pues muchos tenemos gripe. Nada más para dato de la gente, la influenza causa alrededor de 150,000 muertes al año. O sea, es un cuadro que uno dice, ay, pues me dio una gripe. Pues hay gente que le dio una gripe y ya no lo contó después, ¿no? Entonces, insisto mucho, esta nueva infección viral llegó para quedarse. Muy bien. Dice que aquí en Chile ya empezaron con la 4ª dosis. A ver, hay algo que yo no termino de entender, pero así está la pregunta. ¿Qué opina del grafeno en las vacunas? No, hay una historia, así como los chips y los grafenos, ¿no? O sea, la verdad es que hay todo un tema que la verdad es que
no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista y en lo personal son cosas que distraen a la gente, ¿no? Para buscar la manera de generar mucha incertidumbre, muchos temas de preguntas y al final, como lo pasó lamentablemente y mal hecho con algún producto que tenía la vacuna de sarampión y el autismo, este tema de cosas no tiene fundamentos científicos. Ok, nos dice Maléfica desde Colombia, la cosa aquí se puso fea porque estamos en carnavales y la gente no se pone ni el tapabocas. Pues allá anduvo el doctor, no en el No, en el carnaval. carnaval. De Estuvo hecho, en varios Colombia. carnavales se Ajá. suspendieron. Varios carnavales. No el de Cali, no la fiesta, no la feria de Manizales, pero ya empezaron a haber algunos otros eventos que eran de inicio de año suspendidos. Entonces, la verdad es que el tema, ahora sí que está complicado el asunto. Muy bien, fue un amigo, también colaborador de la página, cardiólogo, fue allá con su esposa, sus 2 hijos, la novia del hijo, y regresaron todos con COVID. ¿Qué opina de los efectos adversos de la vacuna Pfizer? La verdad es que la parte más importante que ha habido, y si quieren hablamos un poquito más, es miocarditis, además en jóvenes y en general es un cuadro que es un cuadro agudo y en general los cuadros se resuelven de manera satisfactoria. Así como el tromboembolismo en la vacuna de AstraZeneca, que se presenta en uno de cada 200 a 300,000 aplicaciones, es más en cierto grupo de edad y por eso esta vacuna en algunos países se ha limitado. Regresamos al tema de seguridad y eficacia, porque ese es el tema. La vacuna es eficaz, todas las vacunas que están aprobadas son eficaces y son seguras, todas. Muy bien, dice aquí Centro Técnico, no tengo olfato ni sabor. Pues eso casi es patognomónico de que tenemos coronavirus, ¿no? Perfecto. Dice Caro que sí, que tiene Omicron, un contagio similar al del sarampión. Es Bueno, más, más que el sarampión, más que el sarampión. La más que el vacuna de sarampión. COVID, pregunta Crack, que si bajan las defensas. No, no bajan las defensas, al contrario, lo que queremos es que después de 2 semanas, que es el periodo donde se prepara el organismo, tenemos una respuesta de defensas diferente después de haber recibido la vacuna. Por eso todas las vacunas siempre hemos hecho el comentario que después de recibir el esquema completo, 2 semanas después es cuando ya podemos hablar de que hay un nivel de respuesta de defensas apropiado. No lo baja. De hecho, la semana pasada te compartí un artículo, el experto en temas de salud reproductiva puede modificar de alguna manera el ciclo menstrual y te lo compartí, Víctor, porque hay mucha preocupación, pero pues el que se altera un poquito en días no pasa nada, no hay ningún otro riesgo asociado, ¿no? Muy bien, Jos está con los ojos así cuadriculados. Lili Galicia, hola, ¿cómo está? ¿Cuántos días duran los síntomas con Omicron? Es un cuadro y si quieren déjenme pasar un poquito porque no venía preparado para ustedes y así vamos avanzando. ¿Ok? Esta es una nota que no quiero dejar pasar. Si yo tengo en un momento dado una persona que está infectada, ¿no? Pero que no está utilizando cubrebocas y yo estoy en contacto con una persona que no está infectada, les decía, en un tiempo razonable de 15 minutos y más en espacio cerrado, yo podía en un momento dado contagiarme. Con Omicron, esto puede ser incluso de menos de 5 minutos. Ojo con esto. Y el gran tema, porque empieza a haber un tema de las mascarillas quirúrgicas, ¿no? La protección que nos está dando las mascarillas quirúrgicas, si yo tengo 2 gentes que usan las mascarillas famosas azules, las que usamos en quirófano, antes decíamos que era 1 hora, esto puede ser menos efectivo, ¿no? Y si yo uso mascarillas de algodón, la protección puede ser más un material de adorno. Hay que tener cuidado. Y por eso hoy están hablando de que la mejor protección para esta variante que es más contagiosa es que utilicemos mascarillas N94 o N95, que son las que pueden dar una mayor protección. Y seguramente va a haber más preguntas ahí. Entonces, aquí me voy a meter un poco al tema de las preguntas. Vean cómo al final tenemos un periodo, ¿no? De 2, 3 días, que puede ser un periodo más corto. En el caso de la variante alfa, delta, hablábamos hasta de 5 días. Inician los síntomas y si se dan cuenta aquí, los síntomas pueden ser más o menos de una duración de alrededor de 10 días.
O sea, puede ser un cuadro más corto y de los pocos datos que podemos tener diferenciales para la actual variante es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque un cuadro viral como influenza nos puede dar fiebre, ataque al estado general, ojos llorosos. COVID da más tos, a diferencia de un cuadro de influenza que da más flujo nasal, pero son datos muy subjetivos, ¿no? Entonces, la duración, el periodo de incubación que llamamos puede ser un poco más corto, el periodo de cuadro puede durar aproximadamente 10 días, ¿no? Muy bien. Aquí ligo, Víctor, porque quiero hacer el tema de ligando con el tema de pruebas. Si yo quiero saber si tengo Omicron, lo que tengo que hacer es una prueba de PCR. Okay. Si yo hago una prueba de las que se llaman pruebas rápidas, que habitualmente son pruebas de antígeno, estas pruebas son útiles cuando la gente tiene síntomas. Si la gente tiene síntomas, puede que la prueba salga negativo, pero lo que decimos, sea una prueba falsa negativa, que aparentemente estoy negativo cuando yo tengo la enfermedad. Y el hacer pruebas de anticuerpos no ayuda en el diagnóstico porque, como podemos ver, aquí está uno de los anticuerpos que es IgG e IgM. Estas respuestas de los anticuerpos del organismo se presentan, como lo ven aquí, después de la segunda semana del cuadro. Entonces, no son útiles para el cuadro agudo. Entonces, nuevamente, regresando al tema, ligándolo con pruebas, si se dan cuenta, yo empiezo el día cero y cuando yo empiezo ya a estar de manera, yo ya soy contagioso, puede que mi prueba salga negativo y vean cómo entre el día 4 al día 9 es cuando puedo estar positivo y a partir del día 10 lo más factible es que mi prueba salga negativa. Por eso, en lo personal, y es un tema de costos y es un tema de seguridad, son muchos temas y de sensibilidad, yo en lo personal siempre he preferido hacer pruebas PCR. Pero también entiendo que estas pruebas son más baratas. Ahora, ¿por qué puede salir una prueba rápida de antígeno negativa cuando yo tengo la enfermedad? Porque no está identificando estas mutaciones que ha tenido el virus y por lo tanto no detecta este cambio y por lo tanto la prueba sale negativa cuando uno tiene la enfermedad. ¿Qué más, Vic? Nos preguntan cuántos días duran los síntomas y cuáles son las secuelas de Omicron. Las secuelas de Omicron, partiendo de que es una enfermedad leve, todavía estamos por escucharlas. Lo que habíamos escuchado y habíamos platicado en sesiones anteriores, recuerden que había, en el caso de las variantes anteriores, teníamos más de 50 datos clínicos del coronavirus a largo plazo, ¿no? Y decíamos que había fatiga, que había pérdida del sueño, alteraciones del estado de sueño, ¿no? Incluso algunas gentes debutaban como diabéticos, ¿no? Aquí todavía estamos en espera, es muy temprano para saber, porque recuerden, esto fue lanzado al mundo como una variante de preocupación en la última semana de noviembre. Todavía tenemos muchas cosas por dilucidar. Teóricamente, si es un cuadro más leve, es un cuadro que se queda en vías respiratorias superiores, teóricamente esperaríamos menos secuelas comparado con las variantes anteriores, pero esperemos un poco más, ¿no? Ok. Y nos preguntan de las vacunas para niños. ¿Es bueno vacunar a los niños contra el COVID? Allá voy, aguanten Okay. el caballo, como decía un Nos jefe pregunta mío. Crack que dónde puede ver los componentes o ingredientes de las vacunas. Hay páginas públicas donde se pueden ver los ingredientes y si no hay que consultar con las autoridades que ellas tienen la información. Ahí está todo. Normalmente todos los ministerios de salud y las secretarías de salud tienen páginas donde describen los componentes de las vacunas. Y si no, los mismos fabricantes como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, todas tienen páginas donde se pueden ver los componentes. Ok, Betty nos decía algo sobre una condición, pero dice que no sabe cuál es el diagnóstico de su hijo, pues ahí es un poquito más difícil orientarle. Valeria, yo me puse las 2 vacunas, me resfrié como nunca, perdí el olfato, pero nunca fue COVID. Para mí es... La pregunta es, ¿nunca fue COVID con una prueba PCR negativa? No dice de la... No dice de la... Exacto, por eso, porque hay gente que se hace prueba rápida y dice, no, pues salió negativa. Y insisto, una prueba negativa puede que no exima en un momento dado la posibilidad. Si es una prueba de PCR, se las compro.
Sí. Si no, ¿Alergia sulfa no determinante para una reacción anafiláctica con las vacunas? no solamente que la alergia a sulfa sea muy severa, insisto mucho, hay que consultar a los expertos locales para poder determinar cuál es el riesgo específico con una nueva, con este tipo de vacunas. No por el tema de componente, porque sulfat no están en las vacunas, sino una de las condiciones que se tiene es gente que tiene antecedentes de cuadros anafilácticos importantes debe ser evaluado por un profesional de salud antes de ser vacunado. ¿En algún momento ya no usaremos mascarilla? En algún momento. En algún momento. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Víctor, ¿ya conseguiste la bola blanca para poder dilucidar esto? Porque yo Ahorita no la la traigo, ahorita conseguí. la traigo. Ahorita voy por ella. Sí, Sale, perfecto, ¿no? te ¿Qué dejo otra más? pregunta mientras voy por ella. Dice, bueno, dice, hablen de las secuelas de esta variante, por favor. Pues no podemos hablar, como decíamos, porque es muy temprano. Claro. Tenemos que esperar un poco de tiempo, pero teóricamente vuelvo, si los cuadros son menos agresivos y afectan vías aéreas superiores y no causan daño al pulmón, esperaríamos, a diferencia de las delta, beta, alfa, que eran infecciones multisistémicas con mucho más condiciones, aquí esperaríamos menos secuelas por esta variante, pero insisto, es muy temprano para decirlo. Perfecto. Silvia desde Buenos Aires dice que ella ya se vacunó. La primera dosis está con resfrío también. Juvenal Vargas, ¿se pueden usar para el tratamiento de COVID antibióticos para el virus o solo analgésicos? Pues antibióticos no, ¿verdad? ¿No me escuchas, Adolfo? Se quedó trabado, Adolfo. Se quedó trabado. Ay, María. Sí, se quedó trabado. Ahorita esperemos que se reactive la transmisión. Pues no, antibióticos no tiene razón de ser. Analgésicos en caso de fiebre, antiinflamatorio en caso de dolores, de molestias. Hola, otra vez. Me salí un poquito, ¿no? Pero ya Sí, estoy aquí de regreso. sí. Acá en Guatemala ya está poniendo la tercera dosis, yo ya tengo la tercera. Me pregunta qué es, Andy, qué es estar vacunado con un booster. Es eso, es un refuerzo. El booster es igual a un refuerzo. Es la tercera dosis para los que recibieron esquemas iniciales con 2 vacunas, como puede ser AstraZeneca, como puede ser en un momento dado Moderna, como puede ser Pfizer, ¿no? Particularmente en el caso de Janssen, en el caso de CanSino, son ejemplos de vacunas de una sola dosis y un booster sería una dosis adicional y les voy a mostrar un poco algo más adelante, ¿no? Ok. Betty, por lo que nos dice, pues necesita un buen neurólogo, porque nos dice que tuvo un evento hace 3 años, después de una vacuna de influenza, pero dice que sí, que no saben qué fue, si es esclerosis, si es alguna otra situación, estuvo cuadripléjico. Nos pregunta Cari, ¿es bueno combinar vacunas? Ahorita les voy a mostrar un esquema, ya sabía que por ahí venía la pregunta, ¿Qué entonces tan no cierto es venía, que si, no venía preparado para ustedes ¿qué tan cierto es que si no te aplicaste la vacuna de la influenza eres más propenso a contagiarse? ¿Contagiarse de qué? ¿De influenza o de COVID? de influenza. Acuérdense que hablábamos en algunas sesiones anteriores que el hecho de tener vacunas adicionales, por ejemplo, el tema de influenza, yo lo que hago es indirectamente reforzar mi respuesta de defensa. Entonces, si yo me ponía una vacuna de influenza, de manera indirecta estimulaba mi sistema inmune, ¿no? Y aquí lo ideal es tener vacuna de influenza, porque vamos a hablar de florona, ¿no? Vacuna de influenza y vacuna de COVID. Yo creo que aquí tengo una persona que es antivacuna, no tiene razón que esté aquí, crack, ni haciendo ruido. Mejor váyase a descansar un ratito a su casa, que le vaya bien. No, aquí ya dice que sí había grafeno y que hubo una persona que lo reportó y que la asesinaron y que no estamos para teorías No, no, no. conspiracionistas. No, igual que si salió en un laboratorio y si China lo hizo, no. Sí. Nosotros estamos hablando más de aspectos preventivos de salud Mario pública. tenía muchas gracias. Los niños deben vacunarse contra el COVID. ¿Qué tan cierto es que en Estados Unidos se dispararon los casos de diabetes infantil posterior al COVID? Lo que se están disparando son casos de diabetes. Hay gente que está debutando con diabetes después del cuadro de COVID. Entonces, esto ya se había reportado en adultos y si ahorita estamos teniendo un gran número de casos de niños, no sería nada sorprendente que por la afección multisistémica que causa puede afectar el páncreas
y eso puede hacer que se reduzca los que se llaman los islotes de Langhans, donde se produce realmente la insulina, y esto sería la explicación de ese daño que genera de manera particular el virus, que por ese motivo debute en gente que no era diabética y empieza a debutar con diabetes posterior a la infección. Sí, gracias. Liz Paola, gracias por su comentario para esta persona que ya lo silencié, ya se fue. No vale la pena de verdad ponerse a discutir, nos pasamos horas y horas, y por más que le dé datos racionales y objetivos como el que usted ofrece, no, es gente que no cambia, ni va a cambiar de opinión, y no tiene sentido. Muy importante, ojalá que lo informen, Delmi, de qué tema hablan de COVID-19, sí, Citlali, sí, COVID-19, ¿cuánto tiempo dura Omicron? Ya lo comentamos, ¿no? Acerca de hasta 10 días. Más o menos. 10 días se trabó, ya se destrabó, ya lo destrabamos. ¿Se creará otro nuevo virus o otra pandemia a causa de la contaminación? Pregunta Citlali. La contaminación tiene otras connotaciones desde el punto de vista de productos, no desde el punto de vista de agentes biológicos, ¿no? Entonces, la contaminación, lo que hemos visto es que cuando hay partículas pequeñas, eso aumenta el número de cuadros respiratorios, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México, que tiene demasiada contaminación, y tenemos controles en un momento dado, pero lo único que sí puedo decir es que si hay mayor índice de contaminación, se exacerban los síntomas respiratorios, ¿no? De acuerdo. Preguntan que si Sinovac puede funcionar contra COVID. Sinovac está demostrada que tiene COVID. No sabemos la pregunta para todas las vacunas chinas en general. No sabemos la respuesta que tienen para Omicron, entonces es una pregunta que está todavía en el aire, ¿no? Muy bien. Si no se vacuna de influenza, ¿te puedes contagiar del nuevo virus de Omicron? Es que, insisto, son dos cosas en paralelo, ¿no? Si yo no me vacuno contra influenza, tengo más riesgo de tener influenza. Si yo no me vacuno con coronavirus, tengo más riesgo de tener coronavirus. Si yo no me vacuno de las dos, puedo tener una combinación de infección de influenza con coronavirus, sí, ya está reportado. Y en México ya tenemos 3 casos hasta el momento reportados de infección simultánea de influenza con coronavirus. Y esto no es nuevo, esto ya empezó desde el año pasado, ya empezamos a tener reportes en Grecia, empezaron Florona, que es esta combinación de flu, ¿no? De influenza con el tema de coronavirus. Han hecho este acróstico para hablar sobre la infección simultánea, pero ya hemos tenido el año pasado infecciones simultáneas de coronavirus con dengue, por ejemplo. Perfecto. Buenas noches, User, ¿cómo está? Mari Sánchez, tenemos que orar por eso porque lo de la Biblia se está cumpliendo. Pues no está de mal orar, pero hay que vacunarse. ¿Cuándo se aplicará la vacuna para niños? Ella, al parecer, está en México, Citlali. ¿Tenemos alguna noticia de vacuna para niños? No, hay que ser muy honesto. Hicimos una sesión que fue noviembre, Víctor, donde Sí. presentábamos gráficas de Latinoamérica, que tenemos países como Cuba, por poner un ejemplo, Chile, ¿no? Que están haciendo, Colombia, que están haciendo vacunaciones en menores. México ha sido muy resistente a vacunar menores de 18 años. Empezó a vacunar tras mucha presión de 15 a 18 y la gran discusión, porque lo han dicho las autoridades, por lo menos en su mente no está el tema de vacunar por debajo de 12 años, lo que es muy diferente. Y la pregunta insiste mucho porque la semana pasada Pfizer saca información y aprobación de vacunación de Pfizer para 5 a 11 años. Entonces, hay países que están preocupándose por sus niños y están vacunando poblaciones infantiles, no solo en el mundo, en Latinoamérica. México es la excepción. Ok, dice aquí, tengo un amigo que ya le dio COVID el año pasado y ahora tiene gripa y no se le quita. ¿Qué puede ser? Adolfo, Que se haga PCR. El hecho que nos dicen que en este momento todo lo que parezca gripa, tenemos que pensar en COVID, es una forma acertada de abordarlo. Sí, de hecho, algunos laboratorios en México y en algunas otras partes están haciendo pruebas simultáneas. Te hacen una prueba de COVID con influenza para saber qué es lo que tienes. Y sería razonable, pero insisto, no todo cuadro respiratorio es igual a COVID. Ahorita por el tema que tenemos y por la variante que tenemos y la contagiosidad,
pues primero demostramos que no sea Omicron y COVID y después demostramos otras cosas, pero hay muchos otros virus incisionales respiratorios, adenovirus que pueden causar cuadros respiratorios y hay bacterias que pueden causar cuadros respiratorios e incluso neumonía. Entonces, digo, desafortunadamente el paquete de, 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 de agentes que pueden causar tanto virales como bacterianos, pues es un poquito grande, pero insisto, hoy bajo las condiciones, primero descartamos COVID y después vemos todo lo demás. Perfecto. Ya me vacuné con CanSino. ¿Puedo ponerme refuerzo? ¿En qué momento? ¿Qué vacuna? De hecho, las autoridades mexicanas, porque esto es un gran tema, y eso puede aplicar un poco para los esquemas de Janssen, ¿no? Toda la gente que recibió dosis de vacunas vectoriales, que es Janssen y CanSino, se puede vacunar, ¿no? Y ahorita, si quieren, les muestro un poquito los escenarios de cuáles son las alternativas. En el caso particular de México, el gobierno mexicano ha decidido vacunar al personal de educativo, que fue el que recibió vacuna de CanSino, van a aplicarles vacuna de Moderna. RNA mensajero donada por la compañía Moderna. Pero cada país tiene su decisión y cada país en un momento puede tener un esquema dependiendo de la disponibilidad y las decisiones de sus cuerpos colegiados expertos en el tema de COVID. Muy bien, Citlali dice muchas gracias por la información, tenemos que vacunarnos, sí, Citlali, si no lo ha hecho, vacúnese. Maléfica desde Colombia, mi hijo de 9 años ya tiene sus 2 dosis. Fantástico, Bueno, felicidades. qué bueno, qué bueno. Nos dice Margarita, tengo que viajar a Estados Unidos, pero tengo CanSino. No puede viajar. No la van a dejar, ¿verdad? La vacuna de CanSino como la vacuna de Sputnik no están aprobadas por la OMS y por lo tanto no son vacunas que sean reconocidas por el gobierno americano. El gobierno americano establece que cualquier gente que esté vacunada con una vacuna que está aprobada por OMS podrá entrar a territorio estadounidense. Las vacunas que no están aprobadas, infortunadamente, a pesar de que mostrara una prueba PCR, podría no viajar. Mi recomendación es que se ponga en contacto con el área consular de los Estados Unidos de su país para que pueda precisar la información. Ok, oye, Adolfo, ¿y esto cambiará con la aplicación de Moderna, del booster? Claro, claro, podría cambiar porque ya por lo menos tienes una vacuna que Moderna es totalmente americana y está reconocida no solamente en territorio estadounidense americano. El gran problema es que está hablándose de booster, ¿no? Y la pregunta es si el esquema inicial, entonces puede que en un momento dado, ojalá los gobiernos y las autoridades migratorias privilegien la aplicación de vacunas de refuerzos que están aprobadas y esto podría permitir en este caso a los maestros, ¿no? Por lo menos en México, que reciban. Mucha gente que recibió CanSino o que ha tenido Sputnik de manera voluntaria, porque no está reportado ni está recomendado por ninguna autoridad, han decidido buscar otros esquemas de vacunación para poder de alguna manera cumplir con los requisitos que les establecen los países donde quieren ir y poder con eso hacer sus viajes, ¿no? Ok, Carolina, gracias por su comentario acerca de Booster con Moderna. Delmi, gracias, muchísimas gracias, doctores, por la información. Marta, qué triste que en México no vacunen a los niños. Y nos Sí, pregunta Liz Paola, ¿por qué no vacunan a los niños en México? pues esa es una buena pregunta para hacerle a las autoridades de salud de este país, ¿no? Ellos dicen que no lo consideran contra la opinión de todo el mundo que dice que hay que vacunarlos, porque el caso que estamos viendo, y Estados Unidos es otro buen ejemplo, el número de incremento de hospitalizaciones en niños con cuadros graves, ¿no? Porque no están vacunados, ¿no? Con todo y que Estados Unidos ha abierto ya el esquema de vacunación, es un buen ejemplo de lo que puede pasar en población infantil. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que si hay una vacuna, que en este caso es Pfizer y Moderna, viene en el camino, que ha sido aprobada para 5 a 11 años y la vacuna de Pfizer está aprobada de 11 en adelante, pues la pregunta desde el punto de vista de un análisis de una autoridad muy reconocida, pues ¿por qué no aplicaría lo mismo? Y aquí hay muchos temas geopolíticos de fondo y económicos del por qué en un momento dado México ha tomado este tipo de decisiones y quienes podrían dar una respuesta son las autoridades de salud. Nosotros solamente así que nos limitamos a hacer los comentarios de lo que existe de evidencia. La vacuna de Pfizer es segura y eficaz en niños de 5 años o en personas de 5 años en adelante.
y está por salir los reportes de menores de 5 años, ¿no? Entonces, conforme vaya avanzando la evidencia, van a ir modificando las autoridades regulatorias de los países y sanitarias las condiciones de vacunación. México es un caso, en mi opinión, excepcional de la región, ¿no? Ok, ahora, si las personas ya se pusieron Sputnik o CanSino y ahora para entrar a Estados Unidos se quieren poner una vacuna diferente, un booster diferente, ¿les afectaría en algo? Creo que Pues mira, aquí hay dos cosas y esto es algo importante. En el caso particular de México, las vacunas están aprobadas para uso de emergencia. ¿Y esto qué significa? Que el gobierno es el que nos da las vacunas y nos dice qué nos toca dependiendo de la edad. No tenemos derecho a poder elegir. Entonces, la mayoría de los países de la región tienen la misma condición. Entonces, esto sí genera un problema para la gente que quiere viajar a Estados Unidos y que tiene este tipo de vacunas como Sputnik o como CanSino, porque desde la perspectiva de autoridades americanas no son vacunas reconocidas. El gran problema que pudo subsanarse en algún momento para algunos profesores y alguna población es que esa vacuna aparentemente no tenía el antecedente de registro, pero si yo vivo en un país donde hay un registro de vacunación mucho más estricto, puede que no me permitan vacunarme con otra dosis. Amén de que yo tenga una justificación, lo presente ante la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria, si lo autoriza, me permitan ponerme otra vacuna. Ok, quisiera saber si mi hija tiene el virus, pues hacer la prueba de preferencia y de preferencia PCR. ¿Sí? Así es. Tengo las dos vacunas de Moderna. Ahora, ¿puedo ponerme Pfizer? Claro, por supuesto. Y vamos a avanzar, Víctor, porque tengo todavía dos cosas y aquí están A preguntando ver, mucho. vamos a avanzar. Primero, ¿cómo disminuir el riesgo de contagio? Nuevamente, lavado de manos frecuente, evitar tocar ojos, nariz y boca, esto no cambia. Toser en ángulo de codo, en estornudo de etiqueta que le llamamos en México, guardar silencio en espacios públicos y en particular tener mucho cuidado en espacios cerrados, mantener sana distancia de al menos 1.5 metros de distancia hasta 2 metros y mientras más sea la distancia mejor, reducir el tiempo de estancia fuera de casa, estar poco tiempo en lugares cerrados, ¿no? Evitar sitios concurridos, porque aquí estamos hablando de carnavales, ¿no? Y ferias y todo. Mucha gente en estos sitios concurridos no está usando los cubrebocas. Usar el cubrebocas, el tipo de cubrebocas y usarlo de manera correcta. Ventilar espacios cerrados dentro de lo posible. Y si no hay manera, pues evitar estar en espacios cerrados, ¿no? Y más si hay gente, ¿no? De preferencia elegir espacios abiertos y vacunarse. Esas serían las recomendaciones básicas. Y entonces, un poco nada más regresar a la saturación de oxígeno a nivel del mar, porque nuevamente hay que estar vigilando cómo estamos desde el punto de vista respiratorio. Puede que esta no sea algo importante, pero cuando tenemos una determinación por debajo de 94 nivel del mar, hay que empezar a poner atención. Cuando está por debajo de 90, hay que ver un médico y abajo básicamente de 86 hay que buscar una atención apropiada desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Y aquí es lo que me estaban preguntando, Perfecto. ¿no? ¿Cuáles son los cambios, no? Si yo tengo Pfizer, puedo recibir Pfizer Moderna o AstraZeneca, ¿no? Entonces, aquí hay lo que llamamos plataformas que son homólogas, porque estas son de RNA mensajero, y esta sería una plataforma de Pfizer, AstraZeneca heteróloga. Si yo recibí Moderna, puedo recibir Pfizer sin ningún problema, o me puedo volver a vacunar con Moderna, o puedo recibir AstraZeneca. Si yo recibí AstraZeneca, puedo tener como opciones Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Si yo recibí Sinovac, que estaban preguntando, en mis dos primeras dosis puedo recibir nuevamente Sinovac, pero puedo recibir Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Si recibí Janssen, puedo recibir Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. Y aquí nuevamente el tema de CanSino no está esta segunda dosis aprobada, pero aplicaría mucho también el esquema de CanSino, que es similar de una sola dosis como la de Janssen. Muy bien. Por acá no tengo más preguntas. Y entonces ahí entramos todavía, porque ahí la pregunta, ¿no? Que tú me preguntabas la semana pasada. La IHU, nueva variante descrita, estamos encontrando nuevas todavía mutaciones, estamos viendo que finalmente esto podría generar algo. Algo importante es que ya se declaró hace casi 2 semanas esta IHU, ¿no? Y esta IHU se le dio por el nombre de
un hospital en el Mediterráneo cuando te fue identificada en Chipre. Y la verdad es que lo que sí nos ha llamado la atención es que no le han declarado una variante de interés por parte de la OMS. Eso suena bien. Por lo menos aparentemente no es un dato, pero hay que poner más atención. Mientras tengamos gente que puede tener la infección, mientras tengamos la posibilidad de que el virus pueda replicarse en el organismo, tenemos la posibilidad de que puedan haber nuevas variantes y nuevas formas del mismo virus, ¿no? Y entonces todavía tenemos historia para contar, ¿no? Entonces, nada, antes de entrar a la parte de preguntas, si hay finales, el tema este de combinación, insisto, de influenza con coronavirus, ya lo habíamos platicado en sesiones previas, cuando ya hubo menos casos de influenza en el 2020, porque hubo más aislamiento, pero con este fin de año previo, que hubo más libertad, más semáforos verdes, más salidas, más reuniones, pues aquí la posibilidad de que se pueda, bueno, ya estamos viendo que Omicron está a todo lo que da, ¿no? Y aquí le llamamos en México el Maratón Lupe Reyes, porque empieza con el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe y termina con los Reyes Magos el 6 de enero, y a veces la gente se alarga hasta el 2 de febrero para el Día de la Candelaria y los tamales, pero luego se van al Día de la Amistad, y así se siguen hasta que llegue el 15 de septiembre y viene, ¿no? La independencia de México. Entonces pues México es una fiesta y muchos países son iguales. Entonces hay que seguirnos cuidando. Sí. Carol Treras nos da las gracias, muchas gracias a ti por estar acá. Nos dice Brittany, la Sputnik es una buena vacuna, ¿por qué no dejan entrar a Estados Unidos a quienes están vacunados con Sputnik? Porque debe de cumplir un proceso de evaluación de la Organización Mundial de Salud para que la puedan aprobar. Eso toma tiempo, no es una cosa simple. El gobierno ruso no había aceptado las condiciones de evaluación y esto también retrasó mucho el tema, y los comités no se reúnen todos los días. Entonces, pues este es un tema de administrativo, llamémoslo, de la OMS. Podía ser muy cuestionado, pero pues al final la OMS hace una evaluación, es una evaluación profunda, seria, basada en evidencia, que toma tiempo, y por ese motivo, pues al final todavía no se tiene la aprobación de esta vacuna. Y CanSino apenas ahora en diciembre publicó finalmente los resultados de su estudio fase 3, lo cual podría permitir que esto también abriera, y yo creo, ¿no?, que el tiempo que puede tomar para que CanSino, por ejemplo, pueda estar aprobada, puede pasar hasta 6 meses que pudiese haber una aprobación, y Sputnik podría tardar incluso hasta 3 meses para que haya una aprobación. No es un tema de la noche a la mañana. Ok. Nos saluda Johanna, buenas noches. Nos saluda Juvenal Vargas, salud desde Cusco, Perú. Nos pregunta Laura Luján, mi bebé de 3 años, ¿se podría contagiar de COVID o de influenza? Sí, de las dos, sin ningún problema. De las Claro dos. que se puede contagiar. Y hay que tener medidas. Acuérdense que el gran problema que tenemos para menores de 2 años es que no se recomienda el uso de cubrebocas. Eso es un gran problema, porque el tema del cubrebocas puede generar un problema respiratorio y puede tener problemas. Arriba de 2 años es cuando se recomienda el uso de cubrebocas. Entonces mi recomendación es sana distancia, uso de cubrebocas, no estar en lugares tumultuosos, no ponerlo en contacto con gente potencialmente de riesgo, no ponerla con gente síntomas y mucho menos con gente no vacunada. Gracias. Brittany, nuevamente, para niños, ¿cuál sería la mejor vacuna? La vacuna que está aprobada de manera mayor en otros países, como Estados Unidos, es Pfizer. Y la vacuna que viene de la mano en menores de 18 años es Moderna. Entonces, hay países en la región que están aplicando vacunas como Soberana, ¿no?, de Cuba, que están aplicando a menores de edad. Hay muchas dudas porque no hemos visto los estudios clínicos en este tipo de población, y también en algunos otros países de la región están aplicando vacunas chinas en menores de incluso de 10 años, ¿no? Entonces, cada vacuna, los fabricantes de vacunas han presentado la evidencia a los comités locales para que ellos finalmente den la aprobación a los grupos infantiles, ¿no? Muy bien, nos dice Limbert, yo recibí 2 dosis de Sputnik. ¿Cuál vacuna tendría que recibir como refuerzo? Regresando al esquema, lo que yo les decía, no pasa nada. Veamos el esquema básicamente como si fuera AstraZeneca, pongan Sputnik. Si yo tengo un refuerzo, podría recibir Sputnik o Moderna o Pfizer.
Esa sería la recomendación. Incluso poniéndome todavía en homóloga, podría ser incluso AstraZeneca. Ok. Nos saluda Johanna desde Lima, Perú. Delmi dice, entonces la Sputnik no sirve. No, sí sirve, y vuelvo otra vez. La eficacia reportada en los estudios es del 91%, entonces no es que no sirva. Insisto, el hecho de que no tenga una recomendación por OMS no quiere decir que no sirva. Es una vacuna eficaz y segura, y es una vacuna que está cumpliendo un proceso administrativo de evaluación por un organismo internacional. Es muy diferente a la evaluación que han hecho las autoridades regulatorias de los países como México, que finalmente se aprobó para uso, y muchos más países, ¿no?, en el mundo la están aplicando. Okay. Y viene el Sputnik Light también, ¿no? Además. ¿El qué? La Sputnik Light. Sí, o sea, ya viene la segunda, ahora sí que la versión modificada de la vacuna inicial, ¿no? Y ya vienen vacunas inhaladas, ¿eh? Ya de hecho Putin ya se anotó, ahora que recibió su dosis de refuerzo de Sputnik, dijo que ya se anotaba para el ensayo clínico de la vacuna inhalada. Y solamente comentarles que CanSino el año pasado reportó los estudios preliminares de una vacuna inhalada con buenos resultados preliminares. Entonces ahí vienen las vacunas inhaladas, ahí vienen. Perfecto. Jacqueline, en marzo me dio COVID, marzo 2021. Uh-huh. Y ahora el domingo 2 se vacunó, aunque no dice si es la primera, segunda o tercera dosis. Y mi esposo salió positivo ayer, o sea, una semana después. ¿Qué hago? Pues prender unos cuantos cirios pascuales primero, porque eso es bueno. Rezar al mejor santo que uno quisiera, porque acuérdense que hay una ventana, y yo lo decía hace rato, que hay una ventana de tiempo importante de 2 semanas entre recibir vacuna y tener respuesta. Lamentablemente, el periodo entre recibir vacuna y tener un contacto directo importante es muy corto. Entonces, el tema es que la vacuna, si es una sola dosis, o si fuera el segundo, si fuera, ¿no?, el tiempo que tenemos es muy corto y podría en un momento dado desarrollar la enfermedad. Entonces hay que poner atención. Sí, muy bien. Hola, Nena Rey, ya llegó otra vez tarde esta Nena Rey. Saludos hasta Campeche, Campeche. Laura Luján, gracias, de nada. Johanna, mi hija, tiene las 2 vacunas, pero hace 2 semanas presenta mucho dolor de cabeza, fiebre y taquicardia. Que la revise un médico, por favor, y que evalúe, porque, digo, ya siendo un poquito y es niña, la pregunta de taquicardia, ¿por qué lo tiene? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que eso, si hay 2 vacunas, hay que ver la distancia entre la segunda dosis y estos datos, porque el tema de pericarditis es un tema asociado a la vacuna de Pfizer, pero puede ser un cuadro respiratorio o puede ser otra cosa, porque la taquicardia no es un dato. La taquicardia se presenta cuando hay fiebre, pero si no hay fiebre y hay taquicardia, hay que ver otras series, porque hay una serie de otros habitualmente virus que pueden inflamar el corazón. Entonces necesita una valoración médica apropiada. Gracias. Silvia dice, acá en Argentina están vacunando a partir de los 3 años. Martín dice que su hija de 5 recibió Pfizer. Felicidades. Y nos pregunta Rod Carol, y para Sinopharm, 2 de Sinopharm, ¿cuál sería la tercera dosis? El mismo esquema de Sinovac, porque son virus inactivados, entonces podemos usar ese mismo esquema. No pasa nada. La misma que Sinovac. Jacqueline, la persona que se acaba de vacunar el día 2, dice que fue su tercera dosis, entonces ya tenía 2, no es una protección completa contra Omicron, pero bueno, ojalá que le ayude, ¿no? Exacto. Y además la ventana de tiempo. Acuérdense que el hecho de estar vacunado no exime que uno se pueda contagiar. Eso es importante. Así es. ¿No? Johanna, gracias por su respuesta. Pues ya no tenemos preguntas, ya no tenemos comentarios. Estamos a mano. Estamos a mano, y entonces, como estamos a mano, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar acá, por sus preguntas, por sus comentarios. Esto enriquece mucho la charla, la discusión. Mi hija tiene, ¿qué tiene, Marta? Tiene enfermedad, pues cuídela mucho, chéquele su frecuencia cardíaca, su temperatura, su oximetría, no sé qué edad tiene su hija. Carolina, ay, mira, Adolfo, a ver, espérame tantito. No sé, así, me espero tantito. Mejor. Carolina, mira. Adolfo. Así está, brincando. Muchas gracias.
esta mujer es. Yo agradezco porque para algunas gentes por la hora ya puede ser medianoche, ¿no? Sí, Y sí. la verdad es que agradezco que se tomen el tiempo para desvelarse un poco. Entonces, la verdad, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Así decía un cantante muy famoso en México, Don ¿no? Pedro. Don Pedro Vargas. Carolina, gracias a ambos, siempre es un placer escucharlos. Laura Luján te envía muchos aplausos. Muchísimas gracias, doctor, de parte de Delmi. Gracias a ustedes, doctor de salud desde Perú, de Jacqueline. Ojalá que todo esté bien, Jacqueline. Cuídese mucho. Y ojalá que no. Todos cuidémonos, todos. Oye, pero la señora que tiene el marido enfermo, que lo mande a dormir a la azotea o a dónde lo manda a dormir. Bueno, si él está enfermo y ella no, pues sí hay una separación importante recomendada desde origen. Entonces, yo no estoy diciendo que lo mande a la azotea, porque puede que venga un reclamo. Yo nomás estoy diciendo que recomendable es que la gente esté aislada y que el resto de la gente se cuide y vigile si tiene síntomas. Pero no lo mando a la azotea, ¿eh? Nada más, ¿eh? Sara, gracias, doctores, muchas gracias. Limbertín, muchas gracias. Vale, gracias. Con gripe solo dejo pasar 15 días para la tercera dosis. Asegurando que es cuadro respiratorio, no importa si fuera COVID o fuera cuadro respiratorio. La recomendación de CDC, porque es de los órganos que tiene como más actualización, es que si yo no tengo síntomas, no recibo medicamentos, no, estoy bien, no, físicamente y clínicamente, puedo ser vacunado. Solamente si yo tuve la infección, y recibí plasma, porque hay una terapia cuando se usa plasma de convaleciente, o recibí anticuerpos monoclonales, son tratamientos muy específicos cuando hay un cuadro que puedo decir que es moderado a severo. Ahí sí puede haber una ventana de tiempo en el caso de plasma que se debe de esperar 90 días para recibir una vacuna. 90 días. Pero si yo tuve un tratamiento con medicamentos como el acetaminofén, algún antiinflamatorio, no tomé nada en especial, no tuve una medida, en cuanto se resuelvan los síntomas, puedo esperar unos días y vacunar. Excelente. Nena Rey también nos da las gracias. Gracias, Laura Luján. Gracias por su tiempo de parte de Marta Rodríguez. Gracias, nos da Delmi. Gracias por su información, su tiempo. Gracias, Cari, también. Margarita, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros de parte de Vale. Jacqueline, que sí, que va a seguir tu consejo, que lo va a mandar lejos al marido. Oye, pero yo nomás dije que lo pusiera aislado, o sea, yo no dije que lo mandara a Alaska. O sea, ojo, yo no dije eso, No, lejos, no sé si hasta Alaska. Lejos. Ok. Me vacuné con Sputnik, la tercera dosis, ¿cuál tendría que ser? Aumentamos, ¿cuáles eran las opciones? Pues si es Sputnik es igual que tomáramos como AstraZeneca, entonces puede volver a tomar Sputnik, puede tomar Pfizer, puede tomar Moderna, puede tomar AstraZeneca. Perfecto, gracias por los consejos, muchas gracias por su valioso tiempo. Carolina, me encanta el doctor Adolfo. Ay, qué lindo. Nos vemos, muchísimas gracias, amigas, amigos. Con esto cerramos. Nos vemos pronto. A todos, feliz año. Descansen, nos vemos pronto. Chao. Gracias.